estudiante de Sociología, participante de la Pastoral Universitaria, y para esta invasión me invitaron a hablar un poco sobre la fe y la universidad. Cuando estaba en el secundario y estaba decidiendo qué estudiar, recibí el consejo de un sacerdote que para mí fue muy importante, porque yo en ese momento tenía muchas carreras en mi cabeza y realmente no entendía cuál era la clave para decidirme por una o por otra. Lo que me dijo este sacerdote fue: no pienses tanto en la carrera que vos vas a estudiar, sino en para quiénes querés trabajar en un futuro. Lo que yo le respondí a ese sacerdote es que yo estaba muy segura de que quería trabajar con los pobres y con las personas que consideraba excluidas de la sociedad. A lo que ese sacerdote me dijo: entonces no te preocupes, elijas la carrera que elijas, si vos estás segura de eso, vas a llevar tu carrera para trabajar con esas personas. Con esa convicción adentro mío de querer trabajar con esas personas excluidas, es que me metí a estudiar sociología. Sin embargo, empezó a pasar el tiempo y preocupada por las notas, preocupada por mi promedio, preocupada por llegar a ser una investigadora del CONICET, realmente perdí de vista ese primer objetivo con el que había entrado a la carrera y un poco me olvidé del consejo de ese sacerdote. Recién en cuarto año de la carrera, y gracias a que dos compañeras me motivaron y me acompañaron, me metí en dos actividades de extensión que a mí me ayudaron muchísimo a salir de mí misma y de mi promedio y volver a encontrarme con cuál era el objetivo de mi carrera. Una de esas actividades era un registro de cartoneros de la ciudad de Mar del Plata, algo completamente cuantitativo que consistía en ir y hacer encuestas en un barrio a los cartoneros que vivían ahí. Ir a hacer ese cuestionario me implicó encontrarme con una situación muy difícil, con personas que me contaban que cobraban 30 pesos por día por el trabajo que hacían, por familias enteras que tenían que salir a cartonear desde temprano hasta la noche, con situaciones de extrema pobreza y muchas veces de explotación. Y realmente yo adentro mío pensaba que por haber estado tan preocupada por mis notas y por mi promedio, me había perdido por mucho tiempo de la carrera salir al encuentro de esas personas, que habían sido el motivo por el cual yo me había metido a estudiar sociología. Me volví a mi casa en colectivo triste por todo lo que había tenido que escuchar, pero agradecida con Dios porque me había vuelto a mostrar que mi carrera no era para mi gloria personal, sino realmente para ponerla al servicio de los demás. Para un joven católico, elegir y estudiar una carrera tiene una particularidad, y es que no estás pensando solamente en cuáles son tus gustos o qué quieres hacer vos, sino que estás pensando qué quiere Dios de vos. ¿A quién le va a servir la carrera que estás estudiando? ¿Cómo vas a combinar esa profesión con tu vocación? Y básicamente, ¿cuál es el plan que Dios tiene para vos a partir de esa profesión que estás estudiando? En la libertad que tiene cada uno de nosotros para elegir la carrera que quiere estudiar y a qué se va a dedicar, también hay una invitación de la Iglesia para que cada uno de los ámbitos profesionales se llene de Dios. Y no solamente a partir de nuestras palabras, sino principalmente a través de nuestras acciones. Es decir, que para el joven católico su carrera nunca puede estar dirigida a simplemente ganar dinero o tener renombre en el área que a mí me interesa, sino que está la invitación a descubrir por qué Dios te quiere en ese lugar, qué es lo que tenés que evangelizar a partir de tu trabajo. Ahora, claro que la evangelización no empieza en el momento en el que nos recibimos y estamos en un ámbito profesional ejerciendo nuestro trabajo, sino que en cuanto a la universidad empieza en el primer día de cursado, porque nos vamos a encontrar con un montón de personas que van a pensar diferente, porque vamos a encontrar un montón de críticas y un montón de dudas que se nos van a plantear. Efectivamente me encontraba con muchas críticas, y lo peor es que muchas de esas críticas me resultaban muy coherentes. Yo sabía que no iba a renunciar a mi fe y que para mí la Iglesia ocupaba un lugar central. Pero ese desafío a mi fe me ayudó a crecer muchísimo. En ese sentido fue muy importante la pastoral universitaria y es muy importante cualquiera de los grupos parroquiales o los movimientos a los que cada uno de ustedes pertenezca. El tener un espacio donde uno pueda plantear sus dudas, ser escuchado, debatir y encontrarse con otras personas que dentro de la familia de la fe tengan las mismas dudas que yo, es completamente sanador y ayuda a madurar muchísimo la fe. Esas dudas que te van a surgir sobre tu fe cuando estudies tu carrera no están mal. Simplemente hay que saber encauzarlas, hay que saber aprender a pensarlas y es necesario siempre buscar un grupo
que te apoye a buscar la verdad, no que simplemente te dé la razón o simplemente te contradiga, que te ayude a buscar la verdad, y en ese sentido la Iglesia nos ha regalado un montón de documentos que nos van a orientar. Pero siempre es clave poder rodearte de sacerdotes y de amigos que te acompañen en esas dudas, porque además tienen las mismas dudas que vos. En la pastoral me encontraba con esos amigos que también tenían inquietudes políticas, que también tenían inquietudes científicas o sobre sus carreras, y realmente poder hablar con ellos en el marco de la fe nutría mi inteligencia. Y también se nutría mi fe a través de las misas y de las adoraciones. Realmente sin ese grupo de amigos, de compañeros y de sacerdotes que acompañaban mis dudas, que acompañaban mis peleas y mis reconciliaciones con la Iglesia, hubiera sido muy difícil poder llevar adelante la carrera. Y una parte muy importante de la vida universitaria para cualquier persona, y a la vez un desafío para el universitario católico, son nuestros compañeros de curso. Claro que en mi caso era un desafío porque en mi carrera no había ninguna compañera que fuera católica o que pudiera entender más o menos las dudas por las que yo estaba pasando. Sin embargo, un gran error era cerrarse al principio y pensar que todo iba a ser ir al choque y que todo iba a ser ir a discusiones. Sí, claro que tuve varias discusiones, pero siempre intentaba pensar que atrás de esas ideologías que nos separaban había una persona, y que esa persona era mi compañera y que más aún, esa persona era mi amiga. Entonces sentí que tenía una especie de doble tarea. Por un lado quería demostrarle a algunas personas que estaban en la iglesia y que veían a mis amigas como el enemigo por sus ideas feministas o por sus ideas políticas, quería demostrarles que en ella no había un enemigo, sino muchas cosas buenas que nosotros podíamos recuperar para generar un diálogo. Y por el otro lado me sentía en el compromiso de mostrarle a mis amigas, que eran mis compañeras de cursada, que había una iglesia que ellas no conocían y que era completamente diferente a la iglesia que había en sus mentes. Y así, muy de a poco, quizás en alguna conversación casual, entre algún mate, entre alguna birra, les iba comentando algunas cosas que significaban para mí la iglesia, o les iba mostrando algunas actividades que ellas no conocían y que quizás las sorprendían, quizás las dejaban pensando. Por ejemplo, una de mis compañeras tiene una relación muy especial con la dictadura porque parte de su familia son desaparecidos. Entonces, en su cabeza había una relación muy directa entre la iglesia y la dictadura. Cuando fue el proceso de beatificación de los mártires riojanos, yo me sentí realmente en la necesidad de mostrarle a esa amiga mía esa parte de la iglesia que realmente había dejado la vida hasta el punto del martirio durante el proceso de la dictadura. Además, en ese momento, Mestre celebró una misa en la cual estuvieron los organismos de derechos humanos, donde estuvieron la filial de Madres de Plaza de Mayo de Mar del Plata, y realmente para mí fue una alegría muy grande poder compartirle a mi amiga esas fotos, poder mostrarle que había una iglesia diferente a la que ella conocía, y como ella, había un montón de otras personas que quizás no conocían esos hechos y que yo tenía la alegría de poder mostrárselos. A medida que lo iba rezando más, me iba dando cuenta que donde había una oportunidad de pelea con mis compañeras, en realidad lo que me daba Dios era una oportunidad de diálogo, de mostrarles que había una iglesia que quizás ellas no conocían, y de poder también yo nutrirme de sus ideas y de darnos cuenta que en un montón de cosas íbamos a estar de acuerdo. Y aunque mis amigas de la carrera no eran católicas, muchas se habían metido a sociología con la misma intención que yo, ponerse al servicio de los pobres o de diferentes sectores excluidos de la sociedad. Entonces, en esa vocación de servicio, es que yo veía en ellas mucho de Dios, y es lo que me hacía buscar el diálogo en vez de la pelea constantemente. Esos han sido para mí los desafíos y las alegrías más grandes de la carrera, que en este momento estoy muy cerca de terminar. He podido comprobar que en ninguna etapa Dios te deja solo, ni en el momento de elegir tu carrera, ni mientras la estás cursando. Siempre va a haber personas que pongan en tu camino que te van a ayudar a ir orientándote. Mi consejo para darte a partir de mi experiencia es que siempre intentes pensar tu carrera como un servicio a los demás, que te rodees de un buen grupo de amigos que compartan tus certezas en la fe, pero que también te acompañen en tus dudas, y que siempre veas a tus compañeros de cursada como instrumentos de Dios en tu carrera y como oportunidades para el diálogo. Así que ya sea que estés decidiendo qué estudiar,
que recién hayas empezado una carrera o que ya estés en el tramo final, no tengas miedo porque Dios no abandona en ninguna etapa.